Y le agradezco por estar con nosotros, Catalina, bienvenida. Bueno, pues se trata de una decisión sin precedentes para la Ciudad de México, inédita y sin duda importante, tanto como alunar una elección. Esto llevaría a una reposición del proceso electoral, Catalina. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Sí, es una sentencia inédita en la Ciudad de México, sin embargo, no es la primera que dicta los tribunales electorales en torno a la violencia política en razón de género. Esto es que ya ha habido un par de sentencias en dos municipios diferentes que se anularon las elecciones por haberse configurado el delito de violencia política en razón de género contra mujeres en esos municipios que contendían para el cargo de presidentas municipales. Entonces, sí es inédito en la ciudad, porque además recordemos que la figura de la violencia política en razón de género y su sanción o penalización es muy reciente. Estamos frente a conceptos Sí, que han venido de la lucha feminista de hace muchos años y claro, son conceptos muy recientes y por eso pues es una sentencia inédita, sin claro. embargo no es la primera. Sí, en la Ciudad de México sí, que quede claro también. Catalina, se ha dicho, ha habido muchas reacciones, sorpresa y críticas también, hay que decirlo. Entre otras cosas, no es la primera, digamos, impugnación que pusiste contra el proceso electoral, fueron otras anteriores. Dicho esto, se te ha criticado de que has intentado por varios medios obtener una alcaldía que no ganaste en las urnas. No, es falso. Eso es un discurso de mi agresora, tergiversando la información como lo ha hecho en toda la información que ha vertido. Es una sola impugnación que tiene cuatro vertientes que se presentaron desde previo al proceso electoral. Esto es la denuncia que yo interpuse por violencia política en razón de género. Lo hice desde abril cuando estábamos en pleno proceso electoral, porque mi agresora empezó a agredir desde enero, febrero de este año. Es decir, 9 meses siendo violentada por esta mujer y es falso que haya puesto un recurso y luego otro y luego otro. No, ese es evidentemente no es que no conozca el proceso jurídico electoral, sino que de manera dolosa tergiversa la información. Yo desde hace mucho puse estas denuncias por violencia política en razón de género ante las instancias correspondientes y cuando terminó el proceso electoral hice uso del beneficio del derecho que tengo de impugnar la elección porque quedamos a menos del 5%, quedamos al 3.3%. La ley determina que cuando estás menos del 5% puedes impugnar el proceso electoral y la elección, y así lo hicimos. Y por eso es que estamos en este momento aquí, pero es un derecho que me asiste, es algo que está en la Constitución. Ya, Nadie le está oye, robando nada, sí. solamente aplicar la Catalina, ley. Si para ella aplicar la ley es robar, pues está mintiendo y ahora, está Catalina, tergiversando la información. incluso grupos feministas, esto también lo ha dicho la propia candidata que resultó afectada con esta resolución, pero también algunos tweets y algunos mensajes de grupos feministas han dicho que con esta actitud del tribunal, con este darte la razón, por lo pronto te ha dado la razón, pero que se banaliza la violencia feminicida en nuestro país. Hay candidatas que han resultado asesinadas en el proceso electoral, hay una violencia familiar. A ver, ¿por qué consideró el tribunal que fuiste violentada? Explícale, por favor, al auditorio, ¿en qué consideró el fundamento? Sí, lo divido en varios elementos. Primero, yo también tengo el respaldo de muchos grupos feministas que han hecho un desplegado apoyándome y asumiendo que hay violencia política en razón de género en mi contra. ¿Cuáles son estos elementos? La violencia política en razón de género señala que una mujer es invisibilizada, nulificada, puesta como accesoria de un hombre, que no se respeta su trayectoria, su profesionalismo, su identidad, su individualidad y que es invisibilizada. Eso es el concepto, palabras más, palabras menos, incluyendo otros elementos, que en el supuesto en el que yo caigo. Yo fui invisibilizada por mi agresora desde el principio, dando comentarios como en febrero, en un tuit señala, Morena va a irse por un perfil ciudadano o va a imponer a la hija de.
Entonces, la lucha feminista ha ido desde vernos a las mujeres, dejar de vernos a las mujeres como accesorias de un hombre, como parte de la propiedad de un hombre. Recordemos en el derecho romano cómo las mujeres, los niños, éramos interdictos, las personas con discapacidad no teníamos capacidad ni competencia para asumir derechos y éramos propiedad del A ver, pater familias, que permíteme, era un hacer hombre. una pausa, sí, 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 de acuerdo. A eso está Y por eso llevando mi se llega a esta agresora, a que yo legislación. pertenezco. Sí, por eso se lleva, porque debemos de no Sí, normalizar no la por el violencia y hecho. debemos de ver a las mujeres. Perdóname, Catalina, déjame, no sé si me escuchas, pero me parece que no. No es por el hecho de que seas hija de quien eres y de que eso se manifieste, porque lo que es lo que eres, ¿no? Eres hija de Ricardo Monreal, un Sí, no, importante político mexicano. Es por el hecho de que se diga que tu carrera política estuvo, pues prácticamente impuesta por tu padre. Ese sería, digamos, el exacto. escenario. Es porque estuve impuesta por mi Ya. padre en su análisis y dos, que me nulificó todo el proceso electoral. Nunca se refirió a mí mi agresora, me invisibilizó. Ella siempre decía, yo Mm. compito contra una familia, yo compito contra Ricardo Monreal, yo compito, y a mí me nulificó, me redujo a una cosa accesoria de un hombre. Y entonces ahí va la violencia política en razón de género. También es falaz su argumento de decir, no, es que yo solamente le dije su apellido. No, es un tema de fondo, es un tema que ella además lo hace con dolo y con ventaja. Y todas las feministas sabemos y entendemos estos micromachismos o estas microviolencias que parecen imperceptibles, pero que existen y que nos reducen a ser solamente propiedad de un hombre, pero no solamente eso, Bien, sino invisibilizarnos. Y tú bien lo sabes, y claro. todas las feministas, que lo que no se No, nombra no existe. Y yo no existí ahora, para sobre el esta mujer. argumento de que no se banaliza la violencia feminicida, esa violencia política con razón de género que ha estado presente, ¿qué esta, digamos, esta recriminación que se te hace, Catalina? Pues primero te diría que el violentómetro, que existe un violentómetro, y en él señalamos que la violencia feminicida es la más extrema de las violencias. Sin embargo, la violencia que sufrimos las mujeres casi Ujú. siempre empieza por la parte del lenguaje. Casi siempre empieza por discursos de odio, por expresiones denigrantes, por expresiones invisibilizantes y va subiendo, empieza con violencia verbal, sigue con violencia psicológica, en mi caso pasa por violencia digital y he recibido amenazas de violencia física. Y entonces la violencia feminicida, que es la última de las violencias o las más extremas de la violencia, empezó con estos pasos. Empezó con esto. No quiere decir que vayamos a llegar a eso, pero tampoco puedes negar el violentómetro en el que estamos. En este momento yo he recibido violencia política en razón de género, violencia digital, violencia psicológica, violencia verbal, y entonces claro que se van configurando estos delitos de la violencia. Las mujeres tenemos derecho a vivir sin ningún tipo de violencia. Y las violencias son muchas. Disminuir o Bien, minimizar es bueno, estar haciendo el típico gaslighting, que es un término que significa minimizar esta claro. lucha, pero es muy Sí, sí, típico sí. de los Bueno, agresores y de las agresoras. Catalina, tengo que llegar al final. Te agradezco mucho por darnos tu punto de vista, tu sentir. Vamos a ver, faltan todavía procesos, pero en todo caso, tal y como está la resolución, tendría que reponerse ese proceso electoral. Catalina Monreal, candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc. Gracias por estar con nosotros.